Hola. Hola, hola, muy buenas tardes. Un problemita técnico aquí. Retomo la presentación. Estoy aquí en este programa que es Lo dijo un libro y tengo la oportunidad y el privilegio de entrevistar a una persona que tiene una voz privilegiada, a ella que es cantante, autora, conferencista internacional. Le doy la bienvenida y les presento a la autora del libro del día de hoy. Ella es Miriam Bloise, autora del libro Enfrenta tus miedos y supera el pánico. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María? Un gusto saludarte. Bueno, y gracias por invitarme también. Muchísimas gracias a vos por aceptar esta invitación de este programa que es aquí en una localidad, una pequeña localidad de Santa Fe, y que nos vas a compartir tu historia y tu libro. Eh, para empezar, quiero, además de darte las gracias, preguntarte por qué decidiste escribir este libro para compartirnos a todos este libro que se llama Enfrenta tus miedos y supera el pánico. Bueno, este libro tiene unos años ya y decidí escribirlo producto de una experiencia personal bueno, que tuve que atravesar justamente relacionada con el título, ¿no? Atravesé un tiempo de ansiedad profundo, un tiempo complicado bueno, gracias a Dios pude superarlo y me pareció que compartir mi experiencia sería también de ayuda y una herramienta para aquellos que lamentablemente tienen que pasar estos tipo de situaciones, ¿no? Así es, tu libro es muy profundo, abrís tu corazón, te presentás tu lado más vulnerable y a la vez te sincerás con todos aquellos que hemos leído el libro para ayudarnos, para ser de bendición. Y ah, tenés algo muy interesante donde pones al escenario como el escenario de nuestras vidas. Vos sos cantante. ¿Qué representa para vos el escenario? Ahí se me cortó un poquito, pero bueno, acá creo que igual llegué a escuchar la pregunta completa. Sí, yo soy cantante y bueno, todo empezó, en realidad se originó por el temor al escenario, ¿no? A lo que yo creía que era el temor al público. En realidad, yo canto desde muy chica, desde muy chiquita, pero bueno, en determinado momento sentí que tenía que dar un paso más en mi carrera profesional y empecé a grabar mis propios discos, a componer mis canciones y mostrar también mis canciones, ¿no? Con lo que eso trae también, cuando uno hace algo artístico, ¿no? Te expones, inevitablemente estás exponiendo tu corazón, estás exponiendo lo que sentís, y bueno, y eso trae sus cosas lindas, pero también es como vos decías, mostrarse uno tal cual es, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve un momento donde me fue muy bien con uno de los discos que grabé, una canción que se llama Argentina te levantarás, que me abrió puertas por todo el país, por el exterior, entonces ahí empecé como en una vorágine así bastante intensa de viajes, de charlas, de conciertos, y ahí fue donde empecé a lo que se llama a padecer eh, lo que es el pánico escénico, ¿no? El temor al escenario. Y la primera vez que me pasó fue muy raro, porque, a ver, como te decía, yo ya había cantado en un montón de lugares, delante de muchísima gente, y un día estaba en un lugar chiquito, me acuerdo que era la Feria del Libro, que se hace acá en Buenos Aires, y me habían invitado ahí, y no había tanta gente, era un salón, pero serían, no sé, 40, 50 personas, como que no era un público, oh, vos decís, qué nerviosa que estoy. Claro, Pero multitudinario de no era. golpe, claro, yo ya había estado en lugares muy grandes, y de golpe yo estaba por empezar a cantar y me empiezo como a medio hiperventilar y siento que mi voz no estaba como siempre, estaba más temblorosa, más cuando uno canta se nota mucho los nervios en la voz, porque la voz expresa mucho de lo que sentimos, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, ahí fue la primera alerta. Bueno, y yo tenía un montón de conciertos por delante y cada vez me empezaba a sentir peor, es como que ya ahí empecé a no aceptar quizás todas las invitaciones, no te digo, no dije no a nada, pero sí, quizás, bueno, me pedían tanto tiempo, no, voy a cantar menos o elegía canciones más fáciles para que no se note, ¿no? Bueno, pero esto lo sostuve en el tiempo y yo quizás me quería hacerla fuerte, decía, no, esto se me va a pasar, pero eso sostenido en el tiempo y con todo lo que yo tenía adelante trajo lo que se llama el trastorno de ansiedad. Un día estaba manejando mi auto y me empecé a sentir mal, con taquicardia, la respiración, me costaba respirar. Bueno, llegué a casa, me acosté, pero es muy feo, ¿no? Es como que uno siente que una cosa son los ataques de pánico, otra cosa es la ansiedad. Yo ahí tuve ansiedad. Y bueno, ese fue como el detonante, ¿no? Claro. El momento que ahí dije, bueno. ¿Vos tenías conocimiento? ¿Cuánto hace de esto? ¿Vos tenías conocimiento de lo que eran los ataques de pánico? Ahora se habla muchísimo, todos alguna vez escuchamos algo. En ese momento, ¿vos ya habías escuchado otros casos o para ver algo nuevo? No era algo nuevo, porque de más chica, alrededor de los 14 años, y también justo fue una situación familiar medio complicada, yo tuve lo que sí, en ese momento, ahí sí que nadie sabía qué era, porque cuando yo tenía 14 años fue hace mucho, y ahí sí tuve ataques de pánico. Que me llevaron un montón de médicos, todo. Entonces después, cuando se empezó a hablar más de estos temas y más, yo identifiqué lo que me había pasado de más chica, digo, yo acá tenía ataques de pánico, ¿no? Entonces más o menos estaba familiarizada, también conocía gente que había tenido, pero bueno, en ese momento obviamente yo, encima cuando tuve esta primer crisis de ansiedad, yo tenía un viaje por delante, donde encima era una situación que yo había esperado siempre, o sea, estaba nominada a un premio internacional de Wow. la música cristiana, con gente muy conocida, era todo lindo, y yo de golpe digo, ¿qué me pasa si esto es lo que yo siempre quise, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, obviamente, primero hablé me acuerdo, mi hermana, que la llamé por teléfono, con mi esposo, ¿no? Y bueno, ahí decidí consultar a una psicóloga, porque evidentemente yo digo, acá hay algo, la mente me está dando una señal de alerta, ¿no? Así es, uno piensa, bueno, miedo al escenario. Lo mejor las personas que no estamos ni cerca, no podemos llegar a distinguir, pero estamos hablando de alguien que es su trabajo, que lo disfrutó, que lo soñó, que lo deseaba, y pensar que uno va a tener miedo a hacer algo que tanto ama, realmente uno ahí se puede poner en la piel y puede sentir un poquito, ¿no? Esa desesperación de lo que puede ser para otro hacer algo que siempre juega al fútbol y de repente tenga miedo de hacerlo. Claro, es que aparte no tiene como una explicación, o sea, sí la tiene, pero digo, si uno se pone a pensar, decir, ¿cómo me pasa esto? ¿No? Lo que pasa es que la ansiedad es justamente el temor al futuro, ¿no? Y no tiene que ver con lo que yo hacía en ese momento específicamente, porque quizás si yo me dedicaba a otra cosa, me hubiese pasado lo mismo, porque había Exactamente. otras cuestiones de fondo que a mí me llevaron a padecer ansiedad, ¿no? Por eso es algo que está Eso tan te quería preguntar. generalizado, claro. Eso te quería preguntar. Bueno, Bueno, vos sí. te das cuenta que necesitas ayuda, que todas tus herramientas que tenías a tu alcance, sos una mujer de fe, no sos alguien que se iba a dejar vencer rápidamente por eso, o sea, vos diste tu batalla con todas tus herramientas, pero dijiste, bueno, acá hay algo más, tengo que buscar ayuda profesional. ¿Qué fuiste descubriendo en ese camino, no, profesional? Y fuiste encontrando las raíces de dónde estaba ese temor, esa ansiedad, ese pánico. Sí, sí, primero, y creo que es re importante porque cuando yo comparto mi experiencia o muchos se me acercan porque saben lo que pasé y demás, o a veces he ido a dar charlas sobre este asunto y me doy cuenta que hay mucha gente que como que aguanta, ¿no? Y dice, bueno, esto se me va a pasar y no busca ayuda ni de la gente que la rodea, que a veces te puede ayudar, pero hay un límite porque
O sea, así cuando uno va al médico porque te duele la panza o porque tenés fiebre, cuando tenés otras sintomatologías emocionales, para eso están los profesionales de la salud también como los psicólogos, ¿no? Entonces, primero esto, lo importante de acudir a alguien profesional para que nos ayude. En mi caso, yo gracias a Dios tenía una psicóloga de mucha confianza que también comparte mi fe en Dios, entonces sabía que ella me iba a entender en muchas otras cuestiones. Y bueno, y con ella fuimos a lo profundo. Como te decía, yo tenía un viaje a los 15, 20 días, ¿no? Y la realidad es que yo decía, yo no me quiero ir a ningún lado, no, me quiero quedar acá. Bueno, era como toda una... Y aparte con los compromisos, yo tenía mucha presión de quienes me habían invitado, en toda una cuestión. Pero bueno, con la psicóloga decidimos, bueno, trabajar duro, ¿no? Yo las primeras semanas iba 3 veces por semana. Y como ella no tenía horarios disponibles, me atendía casi a veces a las 10 de la noche, ¿no? Wow. Porque me quería ayudar, me quería ayudar. Y bueno, ahí lo que descubrí primero que, a ver, lo que yo pensaba que era el miedo al público, el pánico escénico no era tan así, ¿no? Era el miedo a lo que iba a venir, era el miedo a un montón de cosas que mi mente estaba pensando. Yo descubrí que la raíz de mi ansiedad eran justamente todos los pensamientos, lo que le llamamos el diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno, que a veces no somos conscientes ni siquiera de lo que estamos pensando, ¿no? Y todo el día nos estamos hablando, diciendo cosas. Bueno, yo tenía un diálogo interno tan negativo que eso es lo que a mí me trajo como toda esa sintomatología. O sea, yo hubiese estado mal, o sea, hubiese estado mal de la cabeza, por decirlo de alguna manera, si no hubiese sentido toda la ansiedad, porque mi mente me estaba dando un mensaje a mí que mi cuerpo reaccionó. Yo creo que Dios nos hizo coherentes, ¿no? Perdón, Exactamente. si querés decir algo, No, interrumpime, ¿eh? Yo porque arranco. sí. Leí tu libro y hay Sí, muchas frases que rescato porque me anoté un montón de cosas, bueno, te pasé algunas cosas, pero me anoté mucho más en mi sí, cuadernito. Decía, una de las cosas que decía, piensa lo que estás pensando. Y parece un juego de tal cual. palabras, pero ese consejo, ese tip es muy importante. Uno a veces piensa, pero no se pone a meditar y a razonar lo que está pensando, como a mirar, uno a veces piensa lo que está haciendo, piensa lo que está hablando, pero no pensamos lo que estamos pensando. ¿Y a qué te referís? ¿Querés profundizar en eso? Que creo que ahí vas también. Sí, sí, totalmente, sí, en pensar lo que estamos pensando. A ver, yo tuve que hacer un trabajo para descubrir también lo que estaba pensando, ¿no? Porque a veces nos quedamos con lo que creemos que pensamos y demás, pero justamente nosotros podemos tener un diálogo interno positivo, ¿sí? O negativo. En mi caso, sobre esta área que a mí me traía ansiedad, que era el área de la música, de lo que yo tenía por delante, en esa área estaba mi ansiedad, no estaba puesta ni en la familia, ni en otras cosas, era en esa área donde toda mi mente me estaba dando mensajes que yo ni siquiera era consciente. Entonces yo tuve que traer a la luz lo que estaba pensando. Ejemplo, ¿no? Porque cuando yo empecé a hablar con mi psicóloga, con ella empezamos como a dilucidar un poco qué es lo que a mí me estaba pasando. Yo soy una persona muy perfeccionista, ¿no? Como muchos de los que seguramente están del otro lado. Ese perfeccionismo a mí me llevó que antes de subirme a un escenario, aunque yo no me dé cuenta, mi mente pensaba, por ejemplo, uy, ¿qué pasa si me olvido la letra? ¿Qué pasa si desafino? ¿Qué pasa si las personas que me invitaron no les gusta lo que yo hago? ¿Qué pasa si tengo un problema técnico con el sonido? Bueno, todo eso era lo que yo iba pensando, desde algo sencillo y práctico como esto, algo que era del momento, hasta cosas más profundas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con mis discos? ¿Cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo voy a afrontar el otro? ¿no? Y me acuerdo que hicimos un ejercicio que
hasta el día de hoy yo lo sigo haciendo, ¿no? Porque es algo que a veces no nos damos cuenta, este diálogo interno. Entonces lo que la psicóloga me dio es poner en un papel, escribir todos los pensamientos que se me venían a la mente, ¿no? Pasarlos al papel, porque cuando uno los ve, ahí puede como tomar mayor dimensión de lo que realmente estamos pensando, de lo que yo estaba pensando, ¿no? Entonces, bueno, hice toda una lista con un montón de cosas, porque aparte, a medida que yo sacaba a la luz un pensamiento, me venía otro, y así, ¿no? En mi caso, bueno, el Una radiografía perfeccionismo vos creo que misma. fue lo que más me gustó. Exacto, sí, eso lleva tiempo, ¿sí? No es de un día para otro, porque a veces uno se miente a uno mismo, ¿no? O no es muchas veces agradable hacer este trabajito interno, ¿no? De cómo sacar los trapitos sucios al sol, y Mirarse en el bueno, y se espejo. empiezan a ver. A veces uno quiere, claro, a veces uno quiere tapar la mugre ahí, la meter abajo de la alfombra, ya está, pero tarde o temprano eso es como una olla de agua hirviendo que cuando empieza a burbujear, si vos no lo destapás, ahí tenemos un problema, ¿no? La mente así funciona. Te quería preguntar en este diálogo interno, en estas preguntas y en estos pensamientos, ¿también afectaba el pensamiento de cómo me ven los demás, la aprobación de los demás? No me acuerdo si leía o escuchaba, porque he escuchado tus entrevistas también, que el pensamiento de los demás, incluso a público, que cuando era todo femenino, conociendo muchas veces que las mujeres somos muy críticas, también que eso te afectaba, esa mirada de los demás, la necesidad de aprobación que hay en la sociedad también, te ha perjudicado tener este pensamiento constante, ha, digamos, alimentado ese temor, ese Sí, miedo. sí, totalmente. Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que en mi caso, ¿no? Porque hay otras personas que pueden estar pasando ansiedad o incluso ataques de pánico, y cada una de ellas enfrentará sus propios temores. Antes me gustaría aclarar también que sentir temor no es malo, ¿sí? Porque a veces pensamos que sentir miedo es malo. Pero el miedo es algo innato, es algo que Dios nos creó con la capacidad también de tener miedo, ¿sí? Por una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto? Exacto. Para sobrevivir. Si Sí. yo estoy cruzando la calle y viene un camión a toda velocidad y yo estaba media distraída y de repente me lo veo encima, la adrenalina que me genera ese miedo va a hacer que yo corra 10 veces más rápido de lo que correría en una situación normal. Ese es un temor como saludable. El problema es el temor no saludable, que empieza a traer sintomatologías en nuestros cuerpos, como la taquicardia, como, bueno, esto de hiperventilación, bueno, sudoración. Eso, ahí ya estamos hablando de un temor que no es funcional o un temor negativo, ¿no? Y ese temor negativo justamente está alimentado por todos esos pensamientos que veníamos hablando recién. Respondiendo ahí a... Sí, ¿querías decir algo? No, Disculpame. no, termina de desarrollar esto de la mirada externa. Claro, a eso iba. Que bueno, y respondiendo a tu pregunta, sí, creo que todos estamos un poco expuestos, ¿no? A la presión del entorno. Justo ahí leía una nota donde decían, bueno, como que Facebook no desconocía el daño que le hacía Instagram a el público adolescente, ¿no? Al público más pre y adolescente, ¿no? Con las imágenes que se muestran, con tantos filtros, con tanta cosa que es totalmente irreal, ¿no? Y creo que todos lo hemos vivido. ¿Cuántas de nosotras o cuántos de nosotros conocemos chicas con trastornos de alimentación y con tantos otros problemas, producto de querer tener una imagen que es totalmente irreal y que quizás algunas la tienen por una cuestión de naturaleza, pero otras tantas la logran haciendo Photoshop? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? A veces, por lo menos en mi caso, yo sentía mucha presión, primero por mí misma, por este perfeccionismo que yo te decía, ¿no? Pero segundo, cuando yo iba a cantar, y como bien vos pusiste ahí el ejemplo, yo iba a muchos eventos de mujeres, ¿no? Y sabemos que las mujeres muchas
veces tenemos como una mirada así que podemos observar todo en un segundo. Entonces yo a veces decía, uy, que esté bien vestida, que no tenga nada y que es impecable, ¿viste? Y que no me equivoque. Bueno, eso me generaba muchísima ansiedad, ¿no? El tema de el que dirán, el tema de responder quizás a las expectativas del otro. Ahí hay un trabajo bien profundo que hacer, ¿no? Que tiene que ver con nuestra identidad, en mi caso, en mi identidad como hija de Dios, que me ama como soy, que me acepta como soy, que me hizo perfecta ante sus ojos, aunque tenga errores, para Él soy perfecta, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un trabajo de identidad y saber quién uno es, amarse a uno mismo como es. Así es. Hablas también en tu libro, que es la verdad muy completo, muy profundo en este camino que también te ha ayudado. Estas personas, hablas de contactos de oro, porque también nos ayuda a vencer el temor, tener esos contactos, esas personas, ¿no? que nos ayudan, que están cerca para darnos la palabra justa. ¿Ha sido de ayuda para vos estos contactos de oro? Que me encanta el título que le pones, Colecciones Divinas, dicen otros. Claro, tal cual. Mira, una de las cosas que yo creo que llegué a padecer ansiedad patológica, digamos, fue porque también yo no compartí en principio lo que me estaba pasando. Yo en ese momento viajaba con mi coordinadora a muchos lados, obviamente acá en casa con mi esposo, mis hijos eran más chiquitos, ahora están más grandes, pero yo no lo decía, o sea, yo no decía, me está pasando esto. ¿No? Como que yo decía, bueno, no, ya se me va a pasar, y también tenía un poco como decir, no me puede estar pasando esto a mí. O sea, hace millones de años que canto, ¿cómo me va a estar pasando esto? ¿No? Bueno, ahí está la primera cuestión. O sea, si yo hubiese quizás hablado antes, hubiese podido encarar esta problemática antes de que se transforme en ansiedad, sino simplemente, bueno, trabajar, lidiar con todos los síntomas de la ansiedad, que ya son otra cosa, porque trascienden al escenario. Yo tenía ansiedad desde la mañana hasta la noche, no solo cuando iba a cantar, ¿no? El que tiene ansiedad, tiene ansiedad. Ah, todo el tiempo. Podés tener algún brote. Claro, podés tener algún brote, algo que te genera más, pero yo estaba en un estado ansioso, ¿no? Constante, había bajado mucho de peso, también ya de por sí soy bastante delgada, o sea, estaba muy flaquita y bueno. Ahí ya está la primera cuestión. Yo podría haber hablado, pero sin embargo dije no, y no quería preocupar a nadie, ¿ves? Esas cosas que uno piensa, ¿no? ¿Tenías como un Pero prejuicio después, con este tema? Perdón, yo quiero que lo desarrolles en sí, los contactos de horas, pero ¿tenías vos un prejuicio, vos misma un prejuicio con esto de no es tan grave? O sea, porque uno dice, bueno, la diabetes, tengo un problema de salud, voy al médico. Pero con este tema que es ansiedad, temor, esto como indefinido, ¿tenías algún tipo de prejuicio? Decir que voy a hablar esto, no es tan importante. sí, y también como que el qué dirán, o sea, yo estaba en un momento muy arriba, ¿no? De mi Claro. vida, donde quizás hablaba y compartía un montón de cosas, y de golpe era como que yo sentía que era incongruente lo que me estaba pasando con lo que yo hablaba, ¿no? Que lo cual está muy alejado de la realidad, porque como vos dijiste, no hay, al principio, cuando uno se muestra vulnerable y se muestra real, es ahí donde uno encuentra la empatía con el otro, donde podés influenciar a los demás desde quién verdaderamente sos. Es muy lindo vender una imagen, pero la imagen tarde o temprano se cae, se desdibuja. Entonces, nada mejor que ser genuino, ¿no? Ante los demás y sobre todo con uno mismo. Y era así, un poco como decía, no quiero que me esté pasando esto ahora, era una forma de negación también. Es decir, no, y yo puedo y listo. ¿No? Así que fue un poco eso en la primera etapa. Ahora, en la segunda etapa, ya donde yo tomé conciencia de lo que me estaba pasando, busqué ayuda profesional, ahí sí fue muy, muy importante mi entorno, ¿no? Porque en primer lugar mi familia, que supieran lo que me estaban pasando, que entendieran, porque a veces la persona que tiene ansiedad o ansiedad o ataques de pánico no es muy comprendida. Mira, me pasó hace unos años, estábamos de viaje
con mi familia, y vemos en el tren, encima, bueno, era Europa, y estábamos en un tren y vemos una chica totalmente agachada como en una posición fetal, como en las escaleras del tren con la puerta cerrada, ¿no? Y lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, entonces yo le digo a mi hija, le digo, vamos a hablarle, como ella sabe bien inglés, le digo, vamos a acercarnos a ella, ¿no? Bueno, mi hija le empieza a hablar, le empieza, le dice, te puedo tocar, bueno, la agarró, bueno, la chica estaba atravesando un ataque de pánico literal. Pero para mi sorpresa y para nuestra sorpresa, cuando el tren llega a la estación, bueno, mi hija le ayuda a bajar, le sigue hablando y aparece el que era el novio, no sé quién era, la pareja, y nos dice, siempre que viaja en tren le pasa lo mismo, ya estoy cansado, le empieza a decir, bueno, vamos, le dice, ¿no? Y yo pensaba, pobre chica, o sea, no, esta persona lamentablemente no entiende que está pasando un ataque de pánico, que no sé por qué sería, no pude enterarme más de la situación porque habrán sido 10 minutos y la chica literal que no podía casi hablar. Bueno, sí le agradeció mucho a mi hija y demás cuando se bajó, pero pensaba, ¿no? Lo importante de tener a alguien que te entiende y que aunque quizás no comprenda todo, al menos te acompaña, ¿no? Y decís, bueno, vamos a salir de esto, ¿no? Bueno, en principio fue mi familia, yo voy a una iglesia, así que también mis pastores, mi comunidad de fe, ¿no? El decir, miren, me está pasando esto, y sentirme amada y comprendida, ¿no? No como que no defraudé a nadie, no soy menos espiritual, no soy menos buena, no soy menos perfecta, al contrario, ¿no? Acá estamos, fue mi comunidad de fe, me abrazó. Y después, toda la gente que por esas cosas que tenía mi profesión en ese momento me acompañaba a los viajes, de mi coordinadora, y Dios fue poniendo gente increíble. Algunos habían pasado por ataques de pánico, entonces estaban pendientes de mí, me preguntaban todo el tiempo si estaba bien. Yo sabía que si me pasaba algo podía ir a acudir a ellos, ¿no? Y eso hizo que mi ansiedad bajara un montón, especialmente en el viaje que yo después pude hacer gracias a Dios, pero Dios me rodeó con gente que al día de hoy siguen siendo, quizás no los veo tantos, pero quedó como esa conexión, ¿no? De un tiempo difícil y donde Dios los puso al lado mío para acompañarme. Esos Yo siempre contactos, claro. digo que exacto, yo siempre digo que, a ver, como sabes, asisto a una comunidad de fe, a una iglesia, ¿no? Y obviamente que Jesús es quien me ayudó a salir adelante, pero yo creo que todo lo que Jesús hace, lo hace encarnacionalmente. ¿Qué quiere decir eso? A través de las personas. ¿Sí? Entonces yo puedo recibir el amor de Jesús a través de otra persona. Yo puedo recibir la seguridad de Jesús, la paz de Jesús a través de las palabras de otro. Entonces es súper importante abrirse con la gente correcta, ¿no? Que sabes que te va a entender, con la gente que te ama, para que justamente hagan este cerco también de protección en momentos donde estamos siendo vulnerables o en tiempos difíciles. Sí, así es, la verdad que qué importante es tener esas personas cerca. Miriam, nos vamos a ir a una tanda publicitaria. La verdad que yo te agradezco y te voy a volver a agradecer después por eso, por mostrarte de carne y hueso, por mostrarte en este libro vulnerable, porque podrías haber escrito un libro de música y elegiste contar tu historia, mostrarte tal cual sos, siendo tan conocida, tan famosa y mostrarnos a todos que a todos nos puede pasar y cómo vos saliste y cómo poder ayudar a los demás. Nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Tengo muchas más preguntas para hacerte porque el libro es muy completo. Ya volvemos, esto es Lo dijo un libro y estamos charlando con Miriam Bloise con su libro Enfrenta tus miedos y supera el pánico. Ya volvemos. Si necesitas algo, acá lo consigo. FM Vía Libre 87. ¿Cómo te has mostrado vulnerable? ¿Cómo has sido realmente de bendición para los demás que vos puedas contar tu historia? Te quería preguntar
con respecto al miedo, ¿cómo ayuda? Porque lo planteas en tu libro, ¿cómo ayuda el tema de tener tener planificado la planificación? ¿Cómo ayuda para enfrentar el miedo? ¿Qué tiene que ver la planificación con el miedo? Bueno, a veces justamente como la ansiedad es eso de exceso de futuro, podemos decirlo de alguna manera. A veces nosotros mismos, ¿no? Nos metemos en cuestiones que es lógico que nos generen ansiedad porque no sabemos qué va a venir, porque, bueno, justamente esto tiene la ansiedad, ¿no? La depresión dicen que lo que tiene es una cuestión con el pasado, con las tristezas, pero la ansiedad tiene que ver con el futuro. Entonces, a veces podemos llegar a ser un poco negligentes en lo que es la planificación, y eso de no saber qué paso tengo que dar en el futuro, qué es lo que viene y demás, puede generarnos ansiedad. La planificación es súper importante. Bueno, ustedes creo que ahí en el programa lo han tenido a Daniel González, al pastor Daniel González, que es un genio de la planificación y del desarrollo personal, así que en esto no hay comparación con nadie, ¿no? Es un Yo maestro cuando total. leía, digo, pertenecen a la misma comunidad de fe. Sí. O sea, esto se nota claramente, acá está, digamos, la influencia de Daniel González y cómo ayuda, y bueno, la capacidad de planificar de ese hombre es increíble y yo busco aprender mucho de él, pero me Sí. interesaba cómo eso en vos te ha beneficiado. Sí, tal cual. Bueno, yo debo confesar que tengo un esposo que es como, no te digo que es el clon de Daniel González porque no son iguales, pero de hecho trabajan juntos en la Escuela de Desarrollo Personal en la iglesia, así que eso siempre me ayudó un montón, ¿no? Porque yo no, la verdad es que naturalmente quizás no soy tan como de planificar no era, ¿no? Hasta que me di cuenta que era lo que es muy importante para mí justamente Ahora por esto, ¿no? espontaneidad, que Exacto, yo soy fluya, más lo que de, se dé. exacto, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la creatividad Claro. también, ¿no? De que bueno, pero mira, eso entre paréntesis, uno a veces dice, bueno, cuando baje la inspiración, la canción viene, la letra viene, y eso no es así. O sea, yo de todas las canciones que compuse, una sola fue que me cayó, como así, bueno, fue Argentina te levantará, que fue una de las canciones, pero bueno, no es que me cayó porque realmente Dios siento que tenía un propósito con esa canción y me la dio como un regalo en mis manos, ¿no? Pero el resto de las canciones, por ejemplo, Respuesta de Amor, que es una canción que amo y es una de Bellísimo. las canciones del disco justamente Respuesta de Amor, que después, bueno, tuvo premios y demás, que no es gracias a mí, sino gracias al productor, que es un maestro total, pero esa canción nos llevó muchas horas de trabajo, ¿no? Y nos juntábamos con el otro chico que es el autor, que se llama Alejandro Buchar, nos juntábamos literalmente todos los lunes a componer, de 1 a 3:30 de la tarde. No era mucho, pero era el horario que teníamos. Y ahí componíamos. Y vos decís, bueno, hay días que estás mejor, días que estás más inspirado, días que tenés mejor humor que otros, pero si queríamos lograr algo teníamos que planificarlo. Y ahí es donde, bueno, hoy vamos a componer tal canción y hoy se hace y quizás la otra lo terminamos, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con nuestra vida y con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros proyectos. Es fundamental saber qué pasos vamos a dar, no planificarlo, ¿no? Y yo siempre pongo la Biblia de ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que planificaron y gracias a eso, uno dice, bueno, es la provisión de Dios. No, es la provisión, justamente, provisión. Es algo que Dios te da previo a la visión o avalando esa decisión que vos tomás. Incluso esto tiene que ver con los recursos económicos para lograr nuestros proyectos. No me quiero ir de tema, ¿no? Pero Y si no, en todo mi sirve, todo suma. Claro, no, pues en mi caso, los primeros discos eh, fueron como bastante a pulmón, ¿no es cierto? Y eso debo decir que me generaba, no esta ansiedad de la que estábamos hablando recién, pero como cierta incertidumbre, por decirlo de alguna ¿Qué va a manera. A ver, pasar? Yo creo que debe ser claro, esa la pregunta. ¿Qué va a porque pasar?
Tal cual, y más que nada, en Respuesta de Amor yo lo hice con un productor de Estados Unidos, me requería un desembolso de dólares, que el dólar, bueno, si ahora está el dólar blue a 200 pesos, en ese momento no era tanto, pero era mucho para ese momento también, ¿no? Y bueno, y ahí realmente, bueno, nosotros planificamos, podemos pagar esto, así, 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 pero realmente vimos en los 2 o 3 discos que grabé, casi, bueno, 4 en realidad, pero en 2 de ellos vi como Dios literalmente venía gente y me decía, quiero darte este dinero para tu disco, y era lo que a mí me estaba faltando, ¿no? Wow. ¿Pero por qué? Porque nosotros planificamos también, ¿no? No Y dejar todo al eso fue lo que azar. también abre la puerta a la bendición. Tal cual, Tal tal cual. cual. Y lo mismo, bueno, sucede con cada cosa de la vida que nosotros querramos enfrentar. Si uno va por la vida, bueno, que venga lo que venga, si Dios es bueno me va a bendecir, sí, Dios te va a bendecir, pero cuando vos sos obediente, sos ordenado, sos coherente con lo que decís y haces, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Así que la planificación para mí es una herramienta fundamental para no tener ansiedad por cosas que no deberíamos tenerla, ¿no es cierto? Claro, Para tal ahorrarnos cual. al menos un motivo. Claro, eso es como un paso. Claro, un tip que ayuda, como vos los planteás en el libro, un tip que te ayuda. Otro punto, ya voy variando de tema, ¿no? Con respecto al fracaso. ¿Cómo ha sido tu relación o tu pensamiento con respecto al fracaso? ¿Ayuda a entender que el fracaso es una oportunidad y no es el fin del mundo? Sí, claramente cuando uno está pasando una situación difícil es complicado ver más allá, ¿no? Y decir, bueno, esto lo voy a superar y voy a estar bien. O cuando está pasando el momento, la estás pasando mal y obviamente ahí uno no puede ver todo el fruto que puede llegar a dar una situación difícil, ya sea algo emocional, algo de salud y demás. Pero yo sin duda, y esto no solo lo digo yo, sabe capitalizar estos momentos difíciles, nos hacemos más fuertes, ¿no? A mí lo que me pasó en lo personal es que yo decía de esto, ¿cómo me puede estar pasando esto justo ahora, como te explicaba antes, en este momento y demás? Pero con el paso del tiempo yo me di cuenta que toda esta experiencia a mí primero me hizo sanar cosas que no estaban resueltas en mi interior, y que si yo quería pasar a un nuevo nivel, ¿no? Y llegar a otros lugares con esos agujeros que tenía, ya sea emocionales, espirituales, no iba a llegar de la mejor manera. ¿No? A veces uno ve personas, y lo vemos quizás en el ámbito de la fama y demás, ¿no? Gente que llega y llega a un punto y de golpe por adicciones, por distintos problemas de comportamientos, se caen, ¿no? Y parece que, uy, como que perdieran aparentemente todo lo que lograron. Eso es porque muchas veces llegamos a ciertos lugares sin haber sanado. Eso no quiere decir que uno tenga todo resuelto, porque yo siempre digo que sano al 100% no hay nadie, solamente Jesús, que es nuestro ejemplo o mi ejemplo a seguir. A partir de ahí, todos para abajo tenemos nuestras cosas, pero cuando uno puede y tiene las herramientas y la disposición de trabajar en esos momentos duros, en resolver, en sanar, en mejorar, salimos fortalecidos. En mi experiencia personal, yo nunca me imaginé que iba a escribir un libro, por Claro. ejemplo. Yo hasta el momento cantaba y daba conciertos y nada más, y me iba y chao, hasta luego, pero esto me abrió otra oportunidad. Me di cuenta que me gustaba escribir, me empezaron a llamar no solo para cantar, sino para contar mi experiencia con todo lo que eso trae, porque no se trata de mí, sino se trata de cómo yo puedo ayudar a otros, ¿no? A la gente que pude llegar a ayudar, o al menos al darse cuenta que pueden salir, porque yo siempre digo, yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero sí desde la experiencia te puedo decir, mira, de acá se sale, ¿no? De acá se puede salir. Así Aparte que es sin bueno ver duda que el uno ejemplo sale de alguien. fortalecido. Es bueno ver el ejemplo de Claro, alguien. A mí me gusta por ahí entrevistar a alguien que ayuda, que es, no sé, psicólogo o especialista en un área, pero también me gusta escuchar el testimonio,
por los pasos que dio, que lo vivió para salir, que también es una palabra con mucha autoridad, no le quita la Tal cual. autoridad al Sabés especialista. que el poder del testimonio es tremendo, en todos los ámbitos, desde el ámbito, podemos decirle, espiritual hasta el ámbito natural. Cuando vos escuchás a alguien que atravesó algo y que lo logró y que pudo y que vos ves que es una experiencia genuina, ¿eso qué hace en los que escuchamos o los que escuchan? Te abre la expectativa y te hace creer que a vos también te puede pasar, ¿no? Y la expectativa es justamente una gran puerta que se abre interior para justamente poder sanar, para poder recibir, para resolver y para crecer también. Bueno, Miriam, nos vamos ya, digamos, acercando a esta última etapa. Quería una frase que me gustó muchísimo, antes de preguntarte cómo fue esa experiencia, ¿no? De subir de nuevo al escenario y bueno, ya siendo otra, teniendo resueltas muchas cosas. Esto del miedo al miedo, empezaste a tenerle miedo al miedo. Me encantó porque yo también lo viví. ¿Querés contar qué significa tenerle miedo al miedo? Sí, eso es muy normal y muy frecuente en aquellos que han tenido ataques de pánico, ansiedad o distintas cuestiones emocionales, ¿no? Que quizás vos estás superando algo, pero empezás a tener temor de que te vuelva a pasar lo que ya te pasó, ¿no? Justamente la ansiedad es ese temor al futuro. Entonces yo me encontré de repente quizás un poco más estable, pero con muchísimo temor y muchísimo miedo a que me vuelva a pasar. Una de las sintomatologías que yo tuve, que es muy feo, que es como que lo que casi te diría que recuerdo más desagradable, es lo que se llama la despersonalización. O sea, más allá de la ansiedad, de esta taquicardia, de sentirte así como ahogado, de tener sudor y demás, la despersonalización es medio difícil de explicar, pero vos te sentís que estás en un lugar, pero como si no estuvieras. O sea, de repente yo estaba manejando mi auto, pero digo, no, estoy acá, no estoy acá, ves como todo lejos, pero a la vez te das cuenta que estás en el lugar físico que estás. Bueno, eso es horrible. Entonces, en mi caso, yo me empecé a tener mucho miedo a que me vuelva a pasar eso, ¿no? Y a sentirme así que te agarra como, no se dice te agarra, porque me agarra, mi psicóloga me dice que nunca se dice me agarra algo porque las cosas no te agarran, no es que viene el miedo y te agarra así, Interesante, ¿no? claro, me viene. Claro, sino que viene de adentro Claro. justamente, ¿no? Pero bueno, se entendió igual la idea. Tenía miedo a que me vuelva a pasar esto, ¿no? Mira, yo Esto es muy común. te quiero contar, bueno, primero que he visto a alguien en una situación que diga, cuando se acercaba a cierta hora donde había tenido ataques de pánico, ya se empezaba a poner mal porque tenía miedo que le pase. Eso por un Tal lado, o sea, el miedo al miedo. Y por Exacto. otro lado, a mí me pasó, yo soy medicada contra la epilepsia y Ah, estoy acostumbrada, o sea, no acostumbrada porque no me pasa tan seguido, pero bueno, es normal, yo sé lo que me va a pasar si me agarro una convulsión y demás, pero una vez tuve una que me agarró, estaba acostada, tuve la mala idea de levantarme y me agarró mitad de la noche, calculo que 3 de la mañana, fuera de mi casa. Cuando reacciono, me levanto, entro a mi casa, no me daba cuenta de lo que me había pasado. El otro día me doy cuenta, me vi lastimada, bueno, tuve una convulsión y demás. A la noche me acostaba y no tenía miedo de tener una convulsión, tenía miedo de levantarme, si me daba miedo de tener la convulsión, ese miedo al miedo, miedo a que me vuelva a pasar, miedo a cómo voy a reaccionar. Y cuando yo te leía en el libro, lo podía ver claramente. Y parece una pavada, parece un juego de palabras, ¿no? Pero yo ya sé si me agarro lo que tengo que hacer, me pasa lo de la despersonalización, siento como que estoy en otro lugar, que mi cuerpo mm, como que me separo del sí. cuerpo, todas esas que juega el cerebro, esas pasadas que te juegan, ¿no? Y te podía entender perfectamente. Yo sé que esto se trata de vos y no de mí, pero tal vez haya personas que le pase por un tema neurológico, en este caso psicológico, que se puede salir, que se puede vencer ese temor al temor. ¿Cómo fue tu caso? ¿Pudiste identificar que lo tuyo era también el miedo al miedo?
Sí, sí, es cortar un círculo, ¿no? Y como justamente tiene que ver con los pensamientos también, porque este miedo al miedo surge del pensamiento, ¿no? De decir, uy, otra vez en la misma hora, en el mismo lugar, me va a volver a pasar. Bueno, y se trata de llenar la mente con otro tipo de pensamientos. Los que somos cristianos tenemos un arma que es súper, súper, súper poderosa, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios dice de nosotros, ¿no es cierto? Porque nosotros muchas veces tenemos estos pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros creemos que somos creados por Dios, hechos a imagen y a semejanza y creados en amor, y que tenemos un Dios bueno. Entonces, si creemos en un Dios bueno, Él no va a permitir que nos pasen ciertas cosas, ¿no? Y sabemos que hay cosas que son inevitables que pasen, pero nos va a cuidar, aunque algunas cosas puedan volvernos a pasar o estemos atravesando procesos. Esta es una palabra que también me gusta y que no me gustaría dejarla fuera en esta charla, el proceso. A veces pensamos que esto es de un día para otro, y estos son procesos que hay que pasarlos. ¿Sí? Para crecer un bebé o un ser humano no nace siendo adulto, ¿sí? Pasan procesos de aprender a caminar, de aprender a hablar, de alimentarse. Lo mismo pasa con nosotros. No tenemos que tenerle miedo a los procesos, ¿no? No es ese pensamiento mágico que, chau, esto se va a pasar y de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, el miedo al miedo justamente está alimentado por esos pensamientos, como decíamos antes, y hay que cortarlos con una verdad superior, ¿no? En mi caso, es la palabra de Dios y eso fue lo que me ayudó, ¿no? Pero también confrontarlo con la realidad, ¿no es cierto? Bueno, todos los días de tu vida te tuviste un ataque de pánico a la misma hora, no, bueno, alimenta tu mente con eso, con la realidad, no te pasó siempre, no te va a volver a pasar, ¿no? Y si Claro, no pasa, solo sacar el ¿qué pasa? pensamiento, sino reemplazarlo por otro. Claro, porque no es que acá no, esto no va a pasar, no, porque eso no sirve para nada. Hay que justamente hacer como reflexionar y apropiarnos de un pensamiento positivo, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Bueno, después de todo lo que pasaste, ya en transitando este camino de sanidad, de conocerte, de sacar todo lo que tenías adentro, volver a los escenarios. ¿También fue un proceso o vos realmente pudiste sentir esa plena libertad de volver a cantar como antes, de disfrutarlo? Contanos la experiencia en el escenario, en tu escenario de la vida, como cada uno tenemos nuestro escenario de la vida. Tal cual, tal cual. Mi experiencia es simplemente porque es literal un escenario, pero cada uno tiene su propio escenario, su trabajo, sus lugares donde sale a la vida a exponerse, ¿no? Y a brillar también, ¿por qué no? Exacto, Y bueno, exacto. en mi caso, la verdad es que yo, como dije al principio, desde que empecé con la ansiedad patológica, tenía a los 20 días, 15, 20 días un viaje, donde yo tenía que justamente ir a cantar y bueno, la entrega de premios y demás. Y bueno, yo iba también como diciendo a ver qué va a pasar, ¿no? Porque había trabajado mucho con mi psicóloga y demás para justamente cambiar estos patrones de pensamiento que son los que a mí me hacían a la hora de ponerme a cantar, sentir todo eso que sentía. Y me acuerdo que estaba ahí esperando, encima era en Miami, ¿no? Y me presentaban y con todo como son allá, muy, muy así, nosotros Bombos somos y más platillos. perfil bajo, claro. Y me acuerdo que dije, bueno, acá Dios, acá, como dicen en la cancha se ven los pingos, bueno, acá estoy, vos hacés lo que tenés que hacer, ayúdame, dependo totalmente de vos. Y la realidad es que me acuerdo que empezó a sonar la pista, pero no había ido con músicos ahí, era la pista, y empecé a cantar y me sentí tranquila, ¿no? Y fue para mí una victoria de decir, bueno, puedo volver a disfrutar de esto que me gusta hacer, que, bueno, fue realmente como que sentir que había dado fruto todo ese proceso. Eso no quiere decir que después yo no haya tenido que seguir con esto de los pensamientos, es hasta el día de hoy. O sea, el día de hoy yo digo, bueno, hay algo que quizás siento que algo me está haciendo ruido, bueno, ¿qué estoy pensando? ¿No? Porque es la vida misma, o sea, hay cosas que seríamos extraterrestres si no sintiéramos quizás ese cierto nerviosismo con cosas que van
a venir, pero la cuestión es alinearnos, ¿no? Con los pensamientos, enfocarnos, no que no va a pasar más, sino que, bueno, yo tengo herramientas y sé qué hacer frente a esto, ¿no? Así que bueno, ese momento fue, gracias a Dios, lo pude volver a disfrutar y fue una linda experiencia. Glorioso para vos poder hacer también lo que tanto amás y poder donarnos a todos ese talento, esa voz. Yo les pido a todos que googleen, pongan Miriam Bloise, escuchen sus canciones, disfruten de esa preciosa voz que tiene acá mi entrevistada, que la verdad que es un orgullo y un placer tenerla acá. Te quiero preguntar también un poquito más sobre el libro en sí, porque esto es Lo dijo un libro. Vos lanzás tu libro, después lo reeditaste, sumaste cosas, ¿qué pasó ahí en el medio? Porque yo he visto como dos tapas distintas, sé que le agregaste cosas, ¿a qué se debió? Contanos un poquito. Bueno, la primera edición fue pensada para mujeres, ¿no? Como un público bien femenino. De hecho, la editorial a mí me convoca para escribir un libro sobre música, en la iglesia, adoración, no sé qué más, y yo dije, no, de esto hay mucho, yo tengo otra cosa que contar. Bueno, cuando les conté mi experiencia, les gustó, y dijeron, bueno, vamos a apuntarlo a un público femenino. Pero el tema es que después del libro lo compraban hombres, y como la tapa, mira, justo lo tengo acá, esta es la primera edición, es bastante femenina. A veces se lo compraban, ¿viste? Y se lo llevaban escondido atrás de otra cosa porque era como el libro rosa. Entonces, bueno, y se vendió muy bien. Entonces, bueno, después hicimos la segunda edición, que ya es para un público más general, también un libro que vos podés regalar a cualquiera que lo va a entender, no porque este no, pero este quizás es un libro apuntado más a un público cristiano. A ver, este también tiene cosas de la Biblia, porque yo no puedo hablar, sí. Para mí, mi vida es Dios. Obviamente. Si es quien me salvó, quien todo. Entonces no puedo hacer un lado de eso, pero sí en un lenguaje que todo el mundo lo puede Claro, un lenguaje entender para y todo demás. Así público. que eso fue la opción. Claro. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por esta entrevista, para aquellas personas que están pasando por temor. Si querés decirle alguna palabrita, ya me quedan 2 minutitos, a aquellas personas que a lo mejor están viviendo, están pasando por síntomas de ansiedad, incluso de ataques de pánico, algunas palabritas que les quieras decir. Bueno, sí, que se puede salir. O sea, parece medio trillado, pero creo que es tan importante, ¿no? Porque cuando uno está en medio de esa situación, te parece que ya forma parte de tu vida y que nunca va a haber un final para esta situación, pero se puede. Sí, sí, buscar ayuda, rodearte de gente que te pueda ayudar, y en mi caso, sobre todas las cosas, la fe en Dios, el saber que tengo un Dios que me ama, un Dios que me acepta, que me aprueba y que quiere mi bienestar, ¿no? Un Dios que está interesado en lo que me pasa. Entonces busquen ayuda, que busquen un profesional, que no se queden. He conocido tanta gente que se queda viviendo con síntomas. Eso no es una vida, sino es forma saludable de vivir. Hay algo mejor, ¿sí? Así que no se queden y que busquen ayuda y que se puede. Así es. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por haber participado en Lo dijo un libro. No, gracias a vos por invitarme y gracias también a todos los que están ahí del otro lado. De verdad, un placer. Bueno, hasta aquí ha sido un libro, les recomiendo, compren, lean el libro, sigan en sus redes sociales a Miriam Bloise, escuchen sus canciones. De mi parte me despido hasta el próximo miércoles con un nuevo libro. Se viene El desafío del amor y una charla muy linda que voy a tener con mi entrevistado. Nos encontramos el próximo miércoles 19.